Vamos con la sesión que estamos realizando esta tarde, en este caso con dos ponentes. En primer lugar, va a hablar el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, don Juan Carlos Pereira. Don Juan Carlos Pereira tiene varias líneas de investigación. Destacar entre ellas la de Historia de las Relaciones Internacionales o la de la política exterior de España, ¿no? Actualmente es presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales y él, aunque me ha recomendado entre sus obras, la última en ese caso, que coordina un libro sobre la historia de las relaciones internacionales contemporáneas, yo también me gustaría señalar alguna más, no solamente dos, pero por lo menos señalar la obra sobre las relaciones diplomáticas entre España y América de Mafre, que leí hace un cierto tiempo, y Historia del Mundo Actual de 1996, eso como obras individuales. Después tiene otras muchas colectivas y, por supuesto, muchísimos más artículos. Hoy nos va a disertar básicamente sobre una ponencia, o va a estructurar una ponencia sobre la ruptura del orden de Westfalia, revolución, independencia, liberalismo y constitución, paradigmas de un nuevo orden internacional. Don Juan, cuando te quiera. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a mi recién amigo Alberto Bullón, con el que acabo de compartir unas horas de debate sobre el futuro de la universidad y lo que se nos viene encima, y por eso ya somos más amigos, porque compartimos muchas ideas comunes. Y, por supuesto, tengo que comenzar, como es de rigor, pues agradeciendo a Alberto Ramos por su amable invitación, que desde el mismo día que me la ofreció, pues la acepté, que realmente hacía muchos años que no venía por aquí, por Cádiz, y en donde pues también tengo algunos amigos. Y, por supuesto, que el tema, aunque realmente tengo que confesar que me pilla un poco lejos de lo que es mi especialización temática, pero sí realmente, bueno, todo lo que sea relacionado con las relaciones internacionales, valga la redundancia, pues realmente me apasiona y trato de explicarlo y trato de difundirlo en España, en tanto en cuanto es una materia que, por desgracia, pues se trabaja poco, aunque cada vez es más importante, como, en fin, todos ustedes saben. También, bueno, pues me alegro de estar aquí con mi colega Antonio Gaztambide, que es historiador también de las relaciones internacionales, aunque en el otro lado del Atlántico, ¿no? Pero que me imagino que también vamos a compartir cosas comunes. Yo quiero comenzar diciendo que, bueno, yo no soy americanista, yo soy historiador contemporaneista e historiador de las relaciones internacionales y, por lo tanto, yo voy a enfocar mi intervención viendo un poco, porque es lo que, bueno, he hecho en relación con este encargo que me hicieron, bueno, qué pasaba en el contexto del que trata este congreso, en la vida internacional, en el orden internacional, en las relaciones internacionales, qué era o cuáles eran los elementos, los factores que podían alterar un poco el sistema internacional que había en ese momento. Realmente, una de mis preocupaciones intelectuales es el análisis de los sistemas internacionales contemporáneos, basándome sobre todo en el estudio de 4 elementos. ¿Quiénes son los actores que hay en esos sistemas internacionales? ¿Qué factores condicionan el comportamiento de esos actores? ¿Cuál es la estructura de poder en ese sistema internacional? ¿Y cuáles son los procesos de cooperación y conflicto que hay en esos sistemas internacionales? En función de estos 4 aspectos, yo lo primero que hice fue plantearme, bueno, qué ocurrió en el sistema internacional cuando se inicia este ciclo de revoluciones, estos procesos de independencia al otro lado del Atlántico, y también si el sistema internacional dominante en ese momento, que llamamos el sistema de Estados europeo, establecido en una fecha lejana, que era 1648, se había alterado por estos cambios. Y, bueno, la respuesta, ya se la anticipo, porque esa es una de las conclusiones fundamentales en esta intervención, es que sí, que realmente los cambios que ocurrieron al otro lado del Atlántico y especialmente la independencia de Estados Unidos, que es en lo que yo me voy a centrar, supone realmente una auténtica ruptura
una auténtica quiebra de lo que fue y de lo que era el sistema de Estados europeo, el sistema internacional, el primer sistema internacional moderno, dando lugar a un nuevo sistema internacional que cambia notablemente, especialmente por todo lo que aporta el proceso de independencia de Estados Unidos. Bueno, a partir de esta idea, pues yo lo que comencé es a trabajar analizando pues, libros de la época, libros de derecho internacional, libros de política internacional, historias de Estados Unidos, para ver de todos ellos cuáles eran los elementos que, en mi opinión, podían haber influido en la reforma, en el cambio, la ruptura del sistema internacional dominante en ese momento. Bueno, para decirlo rápidamente y ver un poco cómo cambia, yo creo que hay que comenzar por hacer un análisis rapidísimo de dónde se parte para ver lo que se rompe, cuál es la situación que hay en el mundo para ver qué impacto tiene el proceso de independencia de Estados Unidos. Bueno, el punto de partida es muy claro, hay que situarlo pues 115 años antes de 1776, en una parte de Alemania, en Westfalia, en dos ciudades, en Münster y en Osnabrück, cuando se firma allí, como saben ustedes, el 24 de octubre de 1648, la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia pone fin a una de las grandes guerras que sufre el continente europeo, la Guerra de los 30 años, que ahora bueno, se están haciendo reestudios desde lo que fue ese conflicto y bueno, señala incluso que es una de las guerras más terribles, ¿no?, que asola Europa. Es una guerra, como sabe usted, religiosa, por una lucha de poder, en la que se enfrentan pues, imperios con nuevos territorios que quieren tener un protagonismo, una lucha entre los países del norte y del sur, etcétera. Bueno, el tema es que tras casi 4 años de negociaciones, como digo, el 24 de octubre de 1648 se firma lo que llamamos la Paz de Westfalia, los tratados de Westfalia. Realmente esos tratados son fundamentales porque la conclusión más inmediata es que se forma, como acabo de decir ahora, el primer sistema internacional de la era moderna y contemporánea, lo que llamamos el sistema de Estados europeo, ¿vale? Al mismo tiempo, en esa paz se acepta un poco la igualdad y la tolerancia religiosa entre católicos, calvinistas y luteranos, se reparte la guerra entre los ganadores, se confirma la decadencia española de los Habsburgo y las potencias vencedoras, Francia y Suecia, aprovechan el momento para definir, y esto creo que es lo importante, unas nuevas normas, unas nuevas reglas de funcionamiento internacional. Eso, como digo, va a dar lugar al primer sistema internacional de la época moderna, el sistema de Estados europeos, que se va a basar en unas reglas que yo siempre las recuerdo en las clases cuando hablo de la época incluso actual, que se han mantenido y que han sido las reglas prácticamente de la vida internacional, pues realmente hasta los atentados del 11 de septiembre del 2001. Cuando se producen los atentados en Estados Unidos, el presidente Bush, que ya, en fin, afortunadamente para muchos ya ha desaparecido, ya ha pasado a la historia, replantea por vez primera, bueno, él, Estados Unidos, los dirigentes norteamericanos, ¿no?, replantean todo lo que se había aprobado prácticamente, o casi todo lo que se había aprobado en la Paz de Westfalia. Porque fíjense ustedes que ahí están contempladas las reglas básicas, ¿no? En fin, no te lo voy a contar aquí, pero vamos, el respeto a los límites territoriales de los Estados, el tema de la soberanía de los monarcas sobre sus territorios, la no intervención en los asuntos internos, el respeto a los tratados, en fin, una serie de reglas que son fundamentales. Bueno, y al mismo tiempo en ese sistema internacional se recoge un principio clave para los europeos, que es el principio del equilibrio de poder, ¿de acuerdo? El equilibrio de poder, que es lo que domina la vida internacional hasta justamente la independencia de Estados Unidos. E incluso aparece ahí el término, no se llama así, pero es lo que es, el primer sistema de seguridad colectiva, ¿vale? Todo eso se mantiene a lo largo del tiempo hasta que llegamos a una fecha que prácticamente es la que pone, la que empieza la que empieza a desmontar todo ese sistema westfaliano, todo ese sistema de orden internacional.
Hay un consenso historiográfico en señalar que realmente la primera fecha en la que se empieza a resquebrajar este hecho es el Tratado de Paz de París de 1763, cuando Francia queda prácticamente eliminada de Norteamérica como potencia colonial y cede sus territorios a España y a Gran Bretaña. Nace incluso un nuevo concepto de frontera anglo-española y, como saben ustedes, no se lo voy a contar ahí porque ustedes son mucho más especialistas que yo, ahí empieza pues un poco todo el proceso ya de lucha entre los anglo-norteamericanos y los británicos, un proceso largo en el tiempo que las potencias europeas observan con cierto interés para saber qué está pasando en esa colonia y qué hechos se están produciendo, hasta que llegamos pues al año famoso de 1776. En 1776 aparece una obra de Thomas Paine titulada Sentido común, que empieza a marcar un antes y un después, ¿no? En esa obra se impulsa la independencia, se apuesta por la forma republicana, manifiesta un claro sentimiento anticolonial y antimonárquico y, diríamos, impulsa o plantea la idea de creación de un nuevo Estado a través de un proceso de autodeterminación. Como saben ustedes, en ese mismo contexto aparece un texto que normalmente no se cita, pero que creo que es muy importante, que es la Declaración de Derechos de Virginia, del 12 de junio de 1776, que realmente es el momento en que esta colonia plantea pues, toda una serie de derechos que aparecen aquí y plantea ya la clara ruptura, apostando por la independencia, por una constitución, por, diríamos, y por independizarse claramente del poder británico. Y en ese contexto pues, aparece la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que comienza con esa palabra de nosotros, el pueblo. Bien, a partir de ahí se inicia pues, la guerra, una guerra de independencia que, como saben ustedes, se internacionaliza, que, todo hay que decirlo, tiene enormes consecuencias en Europa, en cuanto tanto las potencias que participan en la guerra como las potencias neutrales van a aprovechar para debilitar a Gran Bretaña, que es la potencia, digamos, a batir, ¿no? Que es la potencia, digamos, en fin, más importante y más dominante, con lo cual, diríamos, también se rompe un poco el principio del equilibrio de poder en Europa. España también, bueno, pues jugará para algunos hábilmente, para otros, pues realmente no, en fin, lo suficientemente bien. El caso es que la guerra, porque eso es lo que me interesa menos, termina en 1781 con la derrota británica y se confirma la independencia de Estados Unidos. Gran Bretaña reconoce a Estados Unidos en 1783 por el Tratado de Versalles, España lo va a hacer en 1785. Bueno, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva eso? Bueno, pues nos lleva a que de pronto aparece en la escena internacional un nuevo actor, que es Estados Unidos de América, y la aparición de este actor empieza a tener enormes repercusiones en el sistema internacional, hasta el punto de que termina por destruir el sistema de Estados europeos y poner en marcha un nuevo sistema de relaciones internacionales que va a mantenerse prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo he tratado de sintetizar las consecuencias que supone la independencia de Estados Unidos en el mundo internacional. Y yo he establecido, no se asuste por el número, 11 consecuencias, porque voy a sintetizarlas muy rápidamente, 11 consecuencias que realmente pues, habría que tenerlas en cuenta, que son discutibles, por supuesto, porque puede haber más, pero realmente que a mí me parece la más interesante. Bueno, primera consecuencia de la independencia de Estados Unidos, de la aparición de este nuevo Estado de la escena internacional, es el fin del orden de Westfalia y el fin del primer sistema internacional. Uno de los últimos párrafos de la Declaración de Independencia norteamericana dice lo siguiente, y cito textualmente: los representantes de los Estados Unidos de América, en calidad de Estados libres e independientes, tienen pleno poder de hacer la guerra, de concluir la paz, de contraer alianzas, de establecer actas de comercio y todos otros actos y cosas que los Estados independientes tienen derecho a hacer. Claro, esto es totalmente innovador. Una colonia se declara independiente y tiene la capacidad, o por lo menos ellos se consideran que tienen la capacidad, de establecer relaciones internacionales, de desarrollar una política exterior como un Estado independiente y soberano. Es decir, no es un monarca, no es un imperio, es un pueblo
que se declara independiente frente nada menos que al gran imperio en ese momento. Un pueblo que además pone en marcha un proceso de revolución entendido como una ruptura del orden internacional establecido en las normas de Westfalia, ¿de acuerdo? Y una revolución que a su vez está apoyada, o un proceso de ruptura y de cambio que está apoyada por algunas potencias europeas frente a Gran Bretaña. Esto supone, sin ninguna duda, una de las reglas de oro del sistema de Estados europeos, que es el sistema de equilibrio de poder y de seguridad colectiva. Al mismo tiempo, es una revolución y un proceso de independencia donde tiene protagonismo un actor que hasta ese momento no contaba nada, que es el pueblo y una nación. Esto, indudablemente, abre el camino a la liquidación del antiguo régimen y a la liquidación de un sistema internacional monárquico y la creación de un sistema internacional de Estados nacionales. ¿Vale? Bien, por lo tanto, se establece a partir de este momento un nuevo orden que parte de una doble afirmación, la igualdad de los hombres y la soberanía del pueblo de la nación. Pero, al mismo tiempo, leyendo un poco más algunos de los textos de la época y leyendo algunos trabajos sobre el tema, me he encontrado también con algo que va relacionado con este tema, y es la interpretación que hacen los norteamericanos, los primeros norteamericanos o los primeros dirigentes sobre lo que supone esto para ellos y para el mundo. Ellos consideran que un Estado así constituido, un Estado-nación, un Estado en el que el pueblo tiene soberanía, un nuevo Estado con una fórmula política que veremos después diferente, va en contra, y ese es su objetivo también, de la regla básica de ese caduco sistema internacional europeo, del equilibrio de poderes. Para ellos el equilibrio de poderes no sirve para nada. Solo busca, dicen ellos, estabilidad y moderación, pero no termina ni con la guerra, ni termina con las diferencias entre los pueblos y prácticamente pues, no tiene ya una necesidad de que se mantenga. Y de hecho, fíjense ustedes, yo por lo que he leído, esta es una de las cosas que me ha llamado por la atención, apuestan porque los norteamericanos en ese momento, y durante mucho tiempo creo que va a ser así, porque realmente lo colectivo no tiene ningún sentido en la vida internacional. Lo que es interesante es la individualidad o la actuación de los estados individuales. ¿Por qué? Pues porque dicen ellos que un Estado con principios y con valores claros, como lo van a tener los norteamericanos, efectivamente va a buscar su propio interés y se va a convertir en un Estado, dicen ellos, egoísta. Pero al mismo tiempo, si hay más Estados que actúan de forma individualizada, entre ellos se van a contraponer, pueden provocar una ruptura profunda y una ruptura violenta, y esto les va a hacer frenar a sí mismos. Es un poco lo de la famosa mano invisible de Adam Smith. Es decir, bueno, si ustedes dejan una libertad y una individualidad a los Estados, ellos mismos van a estar frenándose y van a evitar una quiebra absoluta. Es decir, frente a lo colectivo europeo, lo individual que viene de América. Recuerden también que es significativo que justamente a consecuencia de este hecho, el filósofo que hablaba ayer, nuestro amigo Chema Portillo, Jeremy Bentham, en 1780, utiliza por vez primera la palabra internacional y habla de cuestiones internacionales. Ya no son relaciones entre monarcas y soberanos, sino entre naciones, entre Estados-nación. Un término que poco a poco se va imponiendo, después la Revolución Francesa también lo va a utilizar, y en Estados Unidos, que yo haya encontrado, se utiliza por vez primera en 1836 y posteriormente en Europa. Segunda consecuencia rápida, aparece un nuevo actor internacional que son los Estados Unidos de América. Bueno, un nuevo actor internacional que va a tener una enorme importancia, como ustedes saben, pues prácticamente hasta ahora. En 1782, Adams escribe lo siguiente, dice: todas las potencias europeas se verán obligadas a sopesar continuamente el papel real o imaginario que podría desempeñar la República Norteamericana en sus propias opciones diplomáticas y la de sus rivales. Y qué verdad tenía, 1782. Y efectivamente, ahí aparece Estados Unidos como una potencia que a finales del siglo XVIII, si los datos son correctos, una potencia de 4 millones de habitantes, pero que a mediados del siglo XIX tiene ya 23 millones de habitantes, que busca un lugar en la escena internacional. Y busca un lugar en la nueva escena internacional poniendo en marcha una nueva política exterior que en algunos casos se repite hasta hoy prácticamente.
Una nueva política exterior que en ese momento está condicionada internamente por tres factores: por el complejo proceso de construcción nacional, por el fuerte expansionismo comercial y porque ellos saben que tienen en esos momentos una debilidad internacional. Por lo tanto, ante esta situación, lo mejor es mantenerse fuera de los asuntos europeos. Recuerden el famoso discurso de despedida de George Washington en 1796. Pero al mismo tiempo está condicionado por unos factores externos, como es la presencia de colonias europeas cerca de sus fronteras, el gran ciclo bélico internacional entre 1775 y 1815, ¿vale?, y la situación que hay de desconcierto entre las potencias europeas, lo que les obliga a adoptar una política de neutralidad, ¿vale? Bien, pero al mismo tiempo, y para cerrar este punto, elaborar un poco qué papel va a jugar Estados Unidos en la vida internacional, adoptan una doble posición que prácticamente, como digo, sigue hasta hoy. Son dos fundamentos que la política exterior norteamericana, en mi opinión, se mantiene. Primero, dicen ellos, y esto nos lo recuerda Henry Kissinger en su libro, la mejor forma en que Estados Unidos sirve a sus valores es perfeccionando su democracia, convertirse en un faro democrático para el resto de la humanidad. Y dos, esos valores le imponen la obligación de defenderlos en el mundo, de manifestar que su política exterior es una especie de cruzada en defensa del orden justo internacional, de la democracia, del libre comercio, de los principios jurídicos internacionales. Esto realmente es importante porque esto, en mi opinión, yo que trabajo más sobre todo en el siglo XX, se mantiene y son dos valores que de una u otra forma los seguimos viendo en la política exterior norteamericana. Tercera consecuencia, el fortalecimiento del principio de autodeterminación de los pueblos. Tanto la Revolución norteamericana como la francesa ponen en marcha este nuevo principio de la autodeterminación de los pueblos, un principio nacional que es la base tanto para la estructura política del nuevo Estado como para la nueva sociedad internacional. Hay una nueva concepción del Estado desde Estados Unidos. La nación soberana reemplaza al absolutismo dinástico. Se pone fin también con esta decisión a la estructura política del antiguo régimen y consagra un nuevo principio de legitimación del poder político, que es la nación, y un nuevo principio constitucional del orden internacional, el principio de las nacionalidades. Esto tiene una enorme influencia internacional en América, como ustedes saben, y aquí hay muchos especialistas, porque esta pequeña idea que aparece en la declaración que dice las colonias son y tienen derecho de ser estados libres e independientes, marca, como decimos ahora, marca tendencia, como la moda, y esto va a ser muy importante. Son, por lo tanto, principios que empiezan a manifestarse, a expandirse o a extenderse, y que van a tener enorme repercusión. Cuarto principio, surge también el republicanismo. El republicanismo como una alternativa a la monarquía absoluta, pero también como un signo de ruptura, de cambio e incluso de rechazo a la idea imperial. Aquí, sin duda alguna, pone el acento, yo creo que se pone el acento en que el sistema de Estados europeos tiene dos claves, que son la monarquía o el imperio, o si quieren ustedes, dos fórmulas de unidad, la fórmula monárquica o la fórmula imperial. Y los norteamericanos dicen, pues va a ser que no, existe la tercera, que es la que nosotros vamos a proponer. Una república que es sinónimo de libertad, de derecho, de constitución. Y además los norteamericanos consideran que la república, tal y como ellos la entienden, es una especie como de paradigma de la libertad. Y eso les conduce a establecer una especie de misión, una misión de civilizar regiones y pueblos en nombre de la libertad y de la prosperidad común. Es lo que yo he llamado una especie de república misionera, en ese sentido. Esto yo creo que es importante porque incluso también lo plantean a la hora de estructurar su estructura política, valga la redundancia. Por ejemplo, ellos sostienen que una república, tal y como ellos lo conciben, es lo bastante grande para que tenga muchas facciones políticas, cada una de las cuales busca también su propio interés y, mediante un mecanismo automático, se va a tratar de buscar la armonía doméstica, como dicen ellos, utilizando otra vez esa especie de mano invisible, y de ahí un poco ese sistema de separación de poderes a base de frenos y equilibrios. Bien, quinta, la independencia norteamericana introduce el constitucionalismo moderno, constitucionalismo basado en el liberalismo.
Esto creo que también es importante y ustedes también lo van a saber bien, pero quiero introducir algún elemento que me parece que es fundamental. Estados Unidos, como saben ustedes, se dota de una constitución breve, la más antigua, del 17 de septiembre de 1787, ¿vale? Una constitución escrita, no consuetudinaria, una constitución que dicen ellos que se basa en una definición breve pero rotunda. La Constitución es una norma escrita, dotada de cierta rigidez, elaborada de forma solemne, que limita el poder estatal y garantiza las libertades individuales. Punto. Esto es un poco la regla que va a marcar un poco también el constitucionalismo a partir de ese momento, que va a tener influencia en otras constituciones. Una Constitución de características federales, que va a ser ratificada en 1788 y que pone en marcha un nuevo proceso político que justamente coincide con la fecha de 1789, momento en el que se convoca el primer Congreso Federal y se elige al primer presidente, George Washington, que coincide también con la Revolución Francesa. Para ellos, esta idea, basada en la Constitución, es la base para la creación de un gobierno, dicen ellos, fundado sobre un contrato social basado en el asentimiento general. Pero al mismo tiempo, y esto yo creo que es importante, esta Constitución y este federalismo trata de ser un constitucionalismo y un federalismo realmente abierto, aunque luego voy a ampliar un poquito esto, es decir, en el sentido de que no se trata de una Constitución, digamos, cerrada, de una Constitución que, diríamos, se limita a un conjunto de territorios, sino que, y esto es un aspecto que aparece en más ocasiones, es una Constitución con un carácter que le da un carácter al Estado expansionista, abierto, es decir, que sin una frontera delimitada, cosa que voy a ampliar posteriormente. Bueno, la sexta consecuencia es el fortalecimiento, la instauración, la consolidación de un término que es innovador en este momento, que es el término pueblo. Según el jurista Tyson, si Luis XIV impone la palabra Estado, Voltaire y Montesquieu el término nación y Rousseau la palabra pueblo, la independencia norteamericana y la Revolución Francesa lleva a la práctica, aplica prácticamente lo que supone el término pueblo, pero como pueblo soberano. Bueno, este concepto yo lo he tratado de analizar a través de la ciencia política y más o menos se puede decir que es un concepto vago, pero dinámico, pero que en este momento da a entender que una masa de súbditos toma conciencia de su fuerza frente al poder despótico de los monarcas. Esto es importante porque, en mi opinión, no solamente en mi opinión, sino que establece que anteriormente esa gente, esos habitantes de ese territorio, son unos súbditos con vecindad en distintos territorios del centro del poder, de la monarquía o del imperio, y que a partir de ahora tienen capacidad de levantarse, de enfrentarse, de luchar contra ese poder despótico. Esto es importante porque legitima la violencia y porque establece un nuevo concepto de guerra justa, que no es la del antiguo régimen, una guerra entre los monarcas por la idea imperial, entre los ejércitos. Es una guerra que tiene un contenido revolucionario, de guerra nacional, de la nación en armas. Y esto es importante porque inicia también la transición en el derecho de gentes, dando una nueva legitimidad, la legitimidad de las nacionalidades, como una arrolladora fuerza que desde Estados Unidos se difunde por el mundo civilizado y conocido en ese momento. Esto es importante porque realmente esta idea va a estar presente también en la influencia que va a tener en el derecho internacional, como veremos después, que va a pasar a llamarse también de esta forma, derecho internacional. La séptima característica es la importancia del autogobierno expresada en una fórmula que es el federalismo. Un federalismo que, en mi opinión, representa la traducción inglesa del autogobierno, pero también la de ser una idea, y esto es fundamental en Estados Unidos, de un país abierto, en construcción, que puede aumentar la extensión de su territorio, que puede avanzar la unión de estados y territorios. Yo creo que esto va relacionado con la relativa facilidad con que Estados Unidos obtiene territorios y esto impulsa un desarrollo de un nacionalismo íntimamente vinculado al expansionismo territorial continental. Algunos autores relacionan esta idea, y yo he podido leer últimamente,
con ese complejo entramado ideológico que tienen los norteamericanos, en el sentido de que consideran que tienen un destino manifiesto en la historia, en la que se mezclan razones económicas, políticas, estratégicas, culturales, religiosas, etc. Un federalismo que, como saben ustedes, tras un periodo de confederación, aparece recogido en la Constitución norteamericana de 1787. Pero fíjense ustedes, este federalismo hacia el interior, en mi opinión, tiene también su traducción hacia el exterior, relacionado con el concepto de frontera de Estados Unidos. En Europa, en ese momento, y casi prácticamente pues hasta hoy, las fronteras se perciben como barreras, como frenos, como algo que delimita pueblos, naciones, etc. Pero en Estados Unidos hay dos acepciones. La palabra border, que se refiere a las fronteras territoriales, y la palabra frontier, que tiene un significado realmente diferente, que está asociada a la conquista del oeste, que adquiere de una forma primera un sentido de frente pionero, que se identifica con el proceso de colonización y ampliación de los territorios de la Unión, y que después se convierte en algo simbólico, como nos señaló Turner, algo especial para el pueblo norteamericano, incluso el mismo fundamento de su identidad norteamericana. La frontera es el lugar en el que se había forjado el carácter norteamericano teñido de individualismo, igualitarismo y pragmatismo. Y realmente la pregunta que aquí se hacen algunos autores, ¿han existido las fronteras realmente para Estados Unidos en alguna ocasión? ¿Cuáles son los límites fronterizos de Estados Unidos? Esa es una cuestión clave, que ahí va detrás muchas cosas, que ustedes lo saben mucho mejor que yo. Bien, siguiente característica, para ir ya terminando, dos más y ya, o dos o tres, pero rápido. El impacto que tiene la independencia norteamericana en el derecho de gentes y en el derecho internacional. Bueno, desde el siglo XVI, cuando hablamos de derecho de gentes europeo, el título que aparece normalmente en los manuales al uso, que es un derecho básicamente centrado, casi exclusivo, dedicado a la guerra y a regularla, intentando encontrar las claves de esa obsesión que tienen los juristas de la época de la guerra justa y demás. Una guerra justa que, como he dicho antes, se entiende como una guerra entre estados y soberanos que tienen la titularidad de poner en marcha esos conflictos, ¿vale? Pero esa guerra colonial que surge en Estados Unidos es un fenómeno nuevo, que tiene un impacto importante en el derecho de gentes en tres cosas. Primero, por lo que llaman los juristas el voluntarismo. Es decir, las normas que aparecen desde la independencia de Estados Unidos no son elaboradas ni por los monarcas, ni por, diríamos, los pensadores, sino por los representantes del pueblo, que son al mismo tiempo destinatarios y creadores. Segundo, se desvincula la ley y el derecho de la religión. Y tercero, es un carácter positivista, es decir, son normas que hay que aplicarlas, no son metafóricas, ni morales, ni ideales. Bien, esta independencia de Estados Unidos, por lo tanto, hace que realmente las normas jurídicas se vayan transformando, se hable ya del derecho internacional, y aquí se abre una polémica que yo realmente pues, no me quiero meter ya mucho porque no es mi campo, pero sí la hacen los juristas de, bueno, si a partir de ese momento hay un derecho internacional o hay un derecho internacional americano y un derecho internacional europeo. Esta es una polémica que mantienen, hay juristas que señalan que no hay dos derechos, hay otros juristas que dicen que sí. Bueno. Y por último, otra influencia que tiene la independencia de Estados Unidos en el campo del derecho internacional es que los norteamericanos meten temas nuevos, introducen temas nuevos que luego los europeos tienen que rescatar y tienen que introducir, por ejemplo, en el Congreso de Viena. Un derecho relativo, por ejemplo, a las actividades marítimas como la libertad de comercio y de navegación en alta mar, los derechos y obligaciones de los neutrales en tiempo de guerra, la definición más estricta del contrabando y el bloqueo marítimo o la reciprocidad de los tratados comerciales. Esto es algo que los europeos tienen también que rescatar e introducirlo en sus leyes, en sus normas. En penúltimo lugar, la creación de un hemisferio occidental unido con el término del panamericanismo. Bueno, la propuesta de mayor resonancia, como consecuencia de todo esto, es la del presidente Monroe y la de Simón Bolívar. Bien, ambas propuestas comparten la idea, no me voy a meter en ella porque ustedes se la saben ya muy bien, pero ambas propuestas comparten la idea de separación, de diferencia entre lo europeo y lo americano. Y al mismo tiempo desean reforzar la seguridad de los nuevos estados americanos frente a las amenazas exteriores y frente al colonialismo europeo, y ambas buscan promover un nuevo sistema americano.
Esto es lo que luego se va a plasmar en el panamericanismo, en fin, con una idea y con una historia, como saben ustedes, pues realmente muy larga que no voy a entretener aquí. Bien, por último, y ya sí que termino, la aparición de Estados Unidos y las consecuencias que tiene en América va a dar lugar a nuevos tipos de conflictos interamericanos para los cuales se buscan nuevas soluciones que son muy interesantes de estudiar. Efectivamente, las guerras en Europa son guerras fundamentalmente políticas, guerras por lucha por el poder, por la ampliación de territorios, por el equilibrio continental, guerras religiosas, pero las independencias americanas dan lugar a un nuevo tipo de guerras por nuevas causas. Guerras fronterizas, por el curso de los ríos y la navegación de los ríos, por el control de los recursos. ¿Esto qué significa? Que realmente se plantean una serie de cuestiones que no es que fueran novedosas o que son nuevas, pero que adquieren una gran categoría, para lo cual se busca soluciones, en algunos casos, distintas a las europeas, como pueden ser la utilización del concierto europeo o la firma de acuerdos diplomáticos. En América, y especialmente en el sur, tanto en el plano doctrinal como en el de las instituciones, se buscan fórmulas jurídicas de conjunto tendentes a una codificación continental, soluciones de derecho. Esto es importante porque realmente en América, y yo creo que es un caso ejemplar, se va a utilizar a partir de este momento la mediación internacional y el arbitraje con comisiones mixtas o con tribunales internacionales, que va a seguir prácticamente hasta hoy. De hecho, como saben ustedes, hoy todavía la principal causa de conflictos en América Latina son los problemas fronterizos. Es la causa que desde la independencia se repite hasta la actualidad. Y por último, la revolución e independencias americanas impulsan también otro cambio en la vida internacional, que es el reconocimiento del derecho individual de emigrar y cambiar de nacionalidad. ¿Vale? Las guerras y las revoluciones obligan a los individuos y a las naciones a cuestionar conscientemente sus identidades y sus lealtades. Durante las guerras napoleónicas se desarrolla una intensa polémica transatlántica sobre el tema de las identidades nacionales adoptivas por la práctica británica de detener y registrar embarcaciones norteamericanas en busca de desertores de la Armada, bajo el principio del carácter inalterable e inalienable de la nacionalidad. Pues bien, los Estados Unidos dicen, pues ahora va a ser que no. Vamos a cambiar esa normativa. Y Estados Unidos empieza a defender el derecho del individuo a emigrar y a elegir libremente su nacionalidad. Se empiezan a aprobar leyes en este sentido que no ponen ningún obstáculo a la admisión de inmigrantes extranjeros y a permitir su rápida naturalización como ciudadanos estadounidenses. Según los datos que yo he recogido, entre 1790 y 1800 se desplazan al territorio de Estados Unidos 50.000 europeos al año. Y a mediados del siglo XIX ya hay 5 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Esto es lo que conduce a esa otra frase y esa idea norteamericana del crisol de razas, ¿no?, que hablan los norteamericanos. Pues bien, en conclusión, termina las consecuencias de la independencia de Estados Unidos, termina el sistema de Estados europeos, tal y como se había concebido, termina el orden impuesto por los europeos en el mundo y se va a crear un nuevo sistema de Estados. Un nuevo sistema de Estados que lo vamos a llamar, y así se le denomina, Sistema de Estados Euroamericano de Civilización Cristiana. Ese es el término que va a mantenerse prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, o hasta finales del siglo XIX. Sistema de Estados Euroamericano de Civilización Cristiana, en el que hay dos órdenes, en mi opinión. El orden americano, que va a estar liderado por Estados Unidos, y el orden europeo, que se va a basar en el concierto europeo, que en líneas generales se va a mantener hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, siento haberme pasado, no sé, 5 o 7 minutos, pero quería intentar sintetizar todo ello que, en fin, que he tratado de leer o de plantearle para la polémica o para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias por tan ilustrativa charla, que yo estoy seguro que va a suscitar un debate muy interesante en algunos aspectos, por lo menos. Antes de darle paso al segundo ponente de esta tarde, recordaros que tenemos una presentación de un libro en el Casino Gaditano, en concreto en la fundación del Centro de Estudios Constitucionales en 1812, en donde se va a presentar en concreto La Guerra de la Pluma, estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes.
tras esa presentación tomaremos una copa y un aperitivo, ¿no? Esto parece parece realmente uno la secretaria oficinista en ese sentido, ¿no? Pero, sin más preámbulo, después de ese recordatorio, sí presentar al segundo ponente, ¿no? En este caso, el segundo ponente es don Antonio Gastambide. A Antonio lo conozco ya de hace algunos años, es aparte amigo personal, con lo cual es para mí un privilegio tenerlo aquí en Cádiz, como es lógico. Don Antonio Gastambide es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico. Fue catedrático de honor en la cátedra de Eugenio María de Hostos, ¿no? Si no recuerdo mal. Y es profesor afiliado al posgrado de Relaciones Internacionales y Globales de la Universidad Central de Venezuela. Don Antonio ha sido profesor visitante en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, en la Universidad de La Habana, en Cuba y en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales también de La Habana, ¿no? Es doctorado en Historia Contemporánea en Estados Unidos, en concreto en la Universidad de Princeton, por Relaciones Internacionales, ¿no? Entre sus líneas de investigación destacaríamos, entre sus múltiples trabajos, los ensayos sobre el Caribe y las relaciones internacionales que se han publicado en distintos países de ese ámbito, ¿no? Especialmente en Colombia, en Cuba, en Jamaica o en México, ¿no? Es interesante, yo destacaría entre sus obras, o de lo último que estaba trabajando, los 2 capítulos en la Historia General del Caribe de la UNESCO del 2006, ¿no? Y otra obra, o una antología realmente, que es tan lejos, un libro, perdona, que se llama Tan lejos de Dios, ensayo sobre las relaciones del Caribe con Estados Unidos, que está publicado en San Juan de Puerto Rico en el 2006. Además, en este caso, don Antonio es presidente de la asociación, o ha sido presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, y es actualmente vicepresidente de la Asociación de Historiadores del Caribe. Fue coordinador de redes del proyecto Altea, de intercambio académico con el Caribe de la OEPR, y coordina su red de cultura, sociedad y política del Caribe actualmente. Hoy en concreto nos va a disertar su conferencia, lamentablemente no está recogida en el ¿cómo se llama?, en el programa, pero sí, nos lo ha pasado amablemente, lo siento mucho en ese sentido. Se llama Nacionalismo, Antillanismo e Hispanoamericanismo en la era de las revoluciones. Don Antonio, cuando usted quiera. No, gracias. Y a veces cuando se llega a esta altura de los eventos uno dice, me uno a los agradecimientos de rigor, pero después de esa presentación no la hace. Efectivamente, yo quiero agradecer a la Universidad de Cádiz y a las entidades que coauspician el evento. Y como todos, especialmente a Alberto Ramos y el equipo del comité organizador. Y consignar que realmente el privilegio es mío. Porque, contrario a Juan Carlos, de primera intención yo no me atreví a aceptar la invitación por razones similares a las circunstancias de Juan Carlos, pero porque no estaba seguro de que yo fuera la persona que ellos querían invitar, precisamente porque, igual que Juan Carlos, soy más bien especialista en historia contemporánea, queriendo decir, del siglo XX. Pero afortunadamente estoy embarcado este año en una licencia para escribir un libro de un proyecto que realicé en la Cátedra Hostos, que va a tener por título, hasta ahora y por buen tiempo hace que le puse el título, Geopolítica del Antillanismo, que es un estudio sobre la dinámica entre antillanismo y latinoamericanismo en el último tercio del siglo XIX, y sobre todo entre los 3 principales personajes que no solamente escenificaron las luchas antillanistas y latinoamericanistas, que fueron docenas de personas, pero los que más teorizaron y escribieron o sobreviven los escritos de la temática, que son Ramón Emeterio Betance y Eugenio María de Hostos, puertorriqueño, y José Martí, que no hace falta decir
que es cubano. Entonces yo le envié a Alberto este título que ustedes ven, Nacionalismo, Antoyanismo e Hispanoamericanismo en la era de las revoluciones, y estuve casi hasta el último momento tentado de cambiar el título y ponerle geopolítica, identidades y otros engendros de la era de las revoluciones. Pero temí que pudieran pensar que estaba trivializando el tema o tomándome a broma el evento, pero en realidad porque quería subrayar que en todo esto lo que trato de abordar es cómo las identidades internacionales y por supuesto las nacionales, pero de esas se ha escrito muchísimo, son parte de los productos de esta época, y que en estos años se empiezan a fraguar esas identidades internacionales que van a estarse planteando y debatiendo y conformando a todo lo largo del siglo. En ese sentido, ¿no?, las identidades nacionales e internacionales emergieron de las revoluciones sociopolíticas en el mundo atlántico, comenzando en el 776 con la Revolución de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica y culminando con la Guerra de Independencia Hispanoamericana hasta 1825, se fueron forjando los Estados-naciones contemporáneos. Los Estados-naciones contemporáneos. Después le hago un chiste a Sergio Guerra. Me recuerda a otras épocas que le cortaban uno los micrófonos. ¿Usted acuerda de eso? Se fueron forjando los Estados-naciones contemporáneos y con ellos el nacionalismo que los justifica y sostiene hasta nuestros días. Los imaginarios que emergieron de esa revolución atlántica también fraguaron nuevas maneras de mirar ya no solo el mundo atlántico, sino también el resto del globo. En aras de la brevedad, solo quiero consignar, aunque debería de ser relativamente obvio, que se utiliza el concepto de identidad no en el sentido de idéntico o de los esencialismos que han sido superados, sino en el sentido de identificación que puede ser externa o interna, puede surgir del seno de un determinado grupo, de una determinada sociedad, o puede ser sobreimpuesto sobre ello, pero que de una manera u otra genera un sentido de pertenencia que siempre es interno. Esta ponencia explora la maduración de algunas identidades nacionales e internacionales en América durante esa época. Si bien las ideas antillanistas antecedieron a la idea de una América Latina, la idea de una América Latina de la segunda mitad del siglo XIX, la formulación de la idea de Hispanoamérica fue anterior, al menos en la región, a las primeras, a la de las Antillas y la de América Latina, en tanto definidas como los diversos proyectos para una federación o una confederación de las Antillas, sobre todo una confederación de las Antillas Mayores. La idea de las Antillas como una subregión de América era muy antigua, incluso era uno de esos términos míticos con los que se bautizaron algunas partes de América que hacían referencia a unas islas antibes que quedaban más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá de Cádiz. Pero los primeros proyectos para una federación o una confederación de las Antillas datan de fines del siglo XVIII y entonces solo en Europa. Según las investigaciones del antillanista Paul Stratt, la más antigua la hizo el británico Arthur Young en su obra principal de 1792, Travels in France, 87, 88, 89, donde propone, entre otras cosas, las islas azucareras de todas las naciones en las Indias Occidentales, incluida la gran isla de Cuba, son bastante considerables para formar una nación independiente y libre. La segunda formulación
corresponde a un francés, Dominique Georges Riom de Prolac de Four de Prat. Yo creo que tenía más nombre que cuerpo. El barón de Prat, que se firmaba Abate de Prat, fue quien primero, en Le Trois H de Colonie, proponía, y cito, todas las colonias de las Antillas, con la salvedad de Trinidad y Curazao, deben ser reunidas en un solo y mismo Estado y no formar sino un mismo cuerpo. Entre los dos autores, sin embargo, el llamado precursor de las independencias hispanoamericanas, Francisco de Miranda, que como saben ustedes murió aquí en la Carraca, que Sergio no ha logrado visitar todavía. Francisco de Miranda había adoptado una postura muy diferente hacia las Antillas. Según Estrad, un documento firmado en 1797 por Miranda y otros patriotas disponía que, y cito, y esta cita quiero subrayarla particularmente porque después va a corresponder un poco con la actitud geopolítica, sobre todo de Bolívar, frente a la independencia de Cuba y Puerto Rico. Cito a Miranda y un grupo, ¿no? Respecto de las islas que poseen los hispanoamericanos en el archipiélago americano, la América meridional solo conservará la de Cuba por el puerto de La Habana, cuya posesión, como la llave del Golfo de México, le es indispensable para su seguridad. Las otras islas de Puerto Rico, Trinidad y Margarita, es interesante además que las reduzca a esas tres, por las cuales la América meridional no tiene interés directo, podrán ser ocupadas por sus aliados, la Inglaterra y los Estados Unidos, que sacarán de ellas provechos considerables. Miranda, por cierto, aparece en ese documento como precursor también de la adopción del término Hispanoamérica. Según el chileno Miguel Rojas Mix, con el proceso emancipatorio termina por imponerse el nombre de americano. Y si bien para referirse al continente se habla de América meridional, el término retenido será el de Hispanoamérica, y esta denominación se difunde entrado el siglo XIX, pero había sido acuñada antes de la independencia. Es importante subrayar esta coexistencia con el término americano, a la que solemos darle poca atención en América Latina y el Caribe. La manera fluida en que estos personajes, y a lo largo del siglo XIX se iba a utilizar el concepto americano y el concepto hispanoamericano y el concepto latinoamericano como conceptos fundamentalmente intercambiables. Humboldt escribía a comienzos del siglo XIX: los criollos prefieren que se les llame americanos, y desde la Paz de Versalles, y especialmente desde 1789, se les oye decir muchas veces con orgullo: yo no soy español, soy americano. Palabras que descubren los síntomas de un antiguo resentimiento. Esta fluidez en las identidades se reflejó en la primera formulación americana sobre una federación o una confederación de las Antillas en 1811, en una solicitud del cubano José Álvarez de Toledo al gobierno de Estados Unidos. Según el historiador cubano Carlos Treyes y Gobín, el 16 de noviembre de 1811, Álvarez de Toledo le pidió una entrevista a James Monroe, que a la sazón era secretario de Estado, en la cual, cito, le informó también de que en dichas islas, es decir, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, para cuya independencia Álvarez de Toledo le pedía apoyo a Estados Unidos, se tramaba llevar a cabo una confederación antillana independiente y que solicitaban para ello el auxilio de los Estados Unidos. Hay una segunda parte que trata sobre Álvarez de Toledo, por cierto, un personaje bastante nebuloso del escenario de Cádiz y del escenario de las independencias hispanoamericanas,
pero que aquí tiene que figurar, porque efectivamente hasta ahora es la referencia más antigua que hemos encontrado a un proyecto de confederación antillana. José Luis Álvarez de Toledo Dubois nació en La Habana en 1779, hijo de sevillano y jerezano, también aquí del área. Enviado a España, había alcanzado el grado de teniente de navío desde al menos 1808, cuando comenzó servicio en las guerras de España, es decir, la llamada Guerra de Independencia. Fue electo diputado suplente a las Cortes de Cádiz entre 7 cubanos que aquí estaban para representar a Santo Domingo. Eso todavía no lo entiendo bien, pero como yo no soy especialista en la época, pues realmente alguno de ustedes me explicará cómo es que 7 cubanos terminaron representando como suplentes en lo que llegaban los delegados, los diputados en propiedad, pero uno de ellos representaba a Santo Domingo. Participó en las sesiones desde el 24 de septiembre de 1810. Se destacó en la defensa de las proposiciones que reclamaban, entre otras cosas, igualdad de representación. Y ahí hay un discurso que no voy a citar porque lo incluyo a los efectos de la afirmación que hace de soy americano, ¿no? Y es preciso establecer una entera igualdad entre los españoles americanos y los europeos. Alegadamente perseguido por los ministros cuya destitución reclamaban los diputados americanos, huyó en julio con la ayuda del cónsul de Estados Unidos, llegando a Filadelfia en septiembre de 1811, desde donde envió una defensa de su situación a Santo Domingo, a quien representaba en la Corte, y comenzó las gestiones antes mencionadas con el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, publicó en Filadelfia, y aquí lo pongo en inglés porque así aparece en su escrito, el 10 de diciembre de 1811, un manifiesto o satisfacción pundonorosa a todos los buenos españoles europeos y a todos los pueblos de América. Al final del célebre manifiesto, Álvarez de Toledo exhortó al pueblo de Santo Domingo, cuyos derechos he reclamado en vano, a preferir la libertad a la servidumbre, la felicidad a tan penosos males y la gloria a una ignominia eterna. Pasó entonces a lo que también publicó aparte como una proclama a los habitantes de la isla de Cuba y tu pueblo de La Habana. Ahí hay variaciones en cómo escribe esta frase Trelles y Gobín. Y finaliza ese llamado, que en ambos casos son llamados a la independencia, de Santo Domingo y de Cuba. Estos son los votos de mi corazón y ojalá que sean también los de todos mis hermanos en la isla de Cuba y en la vasta extensión del hemisferio americano. Al enterarse de las pocas posibilidades de un levantamiento o expedición a Cuba, Álvarez de Toledo se puso desde 1812 al servicio de la causa independentista mexicana, fungiendo de general en jefe del Ejército del Norte de 1813 a 1815. A fines de ese periodo dirigió una representación al rey, que terminó ganándole su indulto en 1817, cuando también sometió una memoria sobre la pacificación de las Américas españolas, que por cierto, lo que llamaba no era precisamente adoptar una actitud más tolerante, más de representación, más de escuchar los reclamos que hacían los americanos. O sea, en eso hay que hacerle honor a la verdad. Y posteriormente terminó su vida en el servicio diplomático de la monarquía española, que comenzó por representar ante el reino de Nápoles. Representación y ubicación en la élite española que aparentemente consiguió o facilitó a través de un matrimonio muy conveniente en la aristocracia española. Entonces, aquí viene una sección sobre la que realmente ha habido avances, sobre todo en la ponencia de Antonio anteriormente, en la sesión justo anterior. Aunque hubo muchas otras actividades independentistas en las Astillas hispanohablantes, y quiero subrayar eso, ¿verdad? Que esto de Álvarez de Toledo probablemente fue de lo más, bueno, fue tan marginal que en el libro de Sergio Guerra, que es una de mis fuentes principales sobre las actividades particularmente respecto a Cuba, ni siquiera se menciona a Álvarez de Toledo. Pero la revolución haitiana es clave para entender
la debilidad de los movimientos independentistas y de los proyectos federacionistas. Eso precisamente es lo que incluso argumentó Sergio Guerra en la sesión anterior. O sea que no podemos entender la posposición de la independencia o la debilidad del movimiento independentista en Cuba y en Puerto Rico si no es en el contexto de que justo en ese momento se embarcan, bueno, eso lo tengo más adelante, la historiografía europea y norteamericana y aún parte de la propia hispanoamericana han subestimado el impacto de este acontecimiento sociopolítico entre los cuatro de la era de las revoluciones. Incluso un historiador tan integrador como Eric Hobsbawm desconoce u obvia la importancia de la haitiana en la propia Revolución Francesa, en la venta por Napoleón del territorio de Luisiana a Estados Unidos, que por una bagatela le duplicó el territorio a Estados Unidos y que terminó cualquier afán francés por una expansión imperial en América de extraordinaria importancia, entre otras dinámicas de la época. Adiós. Bueno, eso era... La revolución haitiana fue por mucho el acontecimiento que más inmediata, profunda y perdurablemente impactó el área del Caribe, al menos hasta 1898. Durante la era de las revoluciones, precisamente, se produjo y estimuló la apertura de Cuba y Puerto Rico a la economía de plantación azucarera esclavista, que tanto había beneficiado al Caribe insular de las demás potencias. Estimuladas por el colapso en la oferta del azúcar haitiana y libres todavía de la competencia de la de remolacha, y por la inmigración europea y de refugiados de ambas partes de la española. O sea, hay que añadir a lo que dijo Sergio, ¿verdad?, que el auge esclavista de Cuba, que fue extraordinario, y él habla de 200.000 esclavos, pero según yo tenía entendido, incluso llegan a tener 500.000 para mediados del siglo XIX. Y Puerto Rico, que es una décima parte del territorio de Cuba, que terminó produciendo una décima parte del azúcar que producía Cuba a fines del siglo XIX, precisamente aumentó de unos 10.000 esclavos a 50.000 esclavos. Todo con el visto bueno del gobierno de España, que quería sustituir los ingresos que antes recibía por el resto de las posesiones en América con los beneficios de una economía azucarera esclavista en Cuba y en Puerto Rico. Dadas estas circunstancias, difícilmente las élites de las dos Antillas se arriesgarían a perder la protección metropolitana contra una sublevación de esclavos. Sorprende entonces que un antillanista como Estrada, aquí estoy haciendo referencia a Paul Estrada con esta invalorable referencia a todas las menciones europeas, solo he dado 2, pero en total él reseña 4 sobre una posible confederación de las Antillas. Sin embargo, Estrada, siendo uno de los antillanistas europeos más serios que yo conozco, tal vez porque es especialista junto a un puertorriqueño en la figura de Betanzas, pero que también es especialista en Martí, historia de Cuba, es un europeo antillanista muy respetado, muy reconocido. Y cito de ese mismo escrito, dice: los gigantescos enfrentamientos bélicos relacionados con la Revolución Americana, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, la ocupación de España y la emancipación hispanoamericana no se tradujeron por trastornos considerables en el Caribe. Pero estoy... ok. O sea, lo tienen al frente, ¿no? Que a veces se me olvida el botoncito. Entonces dice así como de paso: fuera de Haití, cuya independencia no hizo demos los victoriosos en el archipiélago, solo se produjeron reajustes entre metrópolis. Los nuevos estados, tanto el de América Septentrional como los de América Meridional, no aprovecharon la coyuntura para extender al conjunto antillano el movimiento libertador del que eran portadores, por inferioridad naval, por intereses encubiertos o por miedo a los negros. Adiós. Y es que el miedo a los negros fue primero solo el mayor de los trastornos considerables en todo el Caribe. O sea, que él está diciendo que no hubo trastornos considerables cuando el miedo a los negros fue el principal trastorno considerable. Segundo, el principal factor en desestimular las independencias de Cuba y Puerto Rico, como ya he dicho, y el miedo a los negros fue incluso el mayor impacto de la Revolución Haitiana,
por toda la región y hasta cierto punto en el hemisferio. Otros historiadores reconocen la importancia de la revolución haitiana y la magnitud de los trastornos ocurridos en la región, mayormente los que trabajan historia del Caribe, particularmente del Caribe insular, y sobre todo los autores de las grandes síntesis de historia del Caribe, entre las cuales yo sigo considerando la más genial, la del primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams. Pero todavía hay colegas, incluso en la región, que enfatizan solo consideraciones geopolíticas y políticas para explicar la debilidad de los movimientos independentistas en las Antillas. Uno de los que discute los proyectos independentistas de Antonio Valero de Bernabé, por ejemplo, que es el personaje de Puerto Rico en el que quiero enfatizar, enfatiza en este tipo de consideraciones. Según Mario Cancel, el problema histórico de este y otros proyectos de la década de los 820 era que maduraban en un momento en el cual las ideas panamericanas de Bolívar comenzaban a resquebrajarse ante la realidad de los nacionalismos continentales y ante las presiones crecientes de los Estados Unidos, aunque no era todavía una poderosa potencia, dejaban oír su voz en la región. Al respecto, creo que serio se me fue, pero esto suena muy parecido a lo que él citaba de un historiador cubano contemporáneo, que yo creo que es un gran amigo de ambos y prefiero no decir el nombre que sospecho, de que Cuba no se movió hacia la independencia porque no estaba madura la identidad nacional. O sea, factores fundamentalmente políticos y no sociohistóricos, como fue principalmente el caso. Entonces, la última sección, que es naturalmente la más cruda, a mí se me pasó a decir que entonces esto viene a ser como parte del primer capítulo del libro Geopolítica del Antillanismo, que son todos los antecedentes de las ideas antillanistas, de la cooperación por la independencia entre Cuba y Puerto Rico, de las ideas hispanoamericanistas, antes de ese tercio, que es donde, para juicio de muchos, maduraron ambas ideas, y la idea hispanoamericanista se confundió, y no hay tiempo ahora de entrar en eso porque no corresponde además con el temario del Congreso, con la idea de América Latina. Ahora, sí quiero enfatizar en los pocos minutos que me quedan en el ambiguo hispanoamericanismo de Simón Bolívar. Y digo hispanoamericanismo porque es algo que va a atravesar todo el siglo, que lo voy a encontrar en Hostos y en Martí, y por lo tanto durante todo el siglo es algo en lo que se están debatiendo los pensadores, sobre todo de Hispanoamérica y eventualmente de lo que será América Latina cuando se incorpore Brasil al proceso de reflexión entre la idea que mencionaba Juan Carlos del hemisferio occidental, de una gran unión de toda América bien definida, versus la idea de una unión hispanoamericana o latinoamericana de frente a Estados Unidos. Va a haber una constante ambigüedad, un constante ir y venir entre las dos ideas, incluso a veces dentro de un mismo texto, de un mismo pensador, y eso ocurre con Bolívar, que al resumir la lucha simultánea que se libraba en el Nuevo Mundo, concluyó con una muy citada observación: las islas de Puerto Rico y Cuba son las que más tranquilamente poseen los españoles, porque están fuera del contacto de los independientes, mas no son americanos esos insulares, no son vejados, no desearán su bienestar. Esto es en la famosa Carta de Jamaica de 1815, escrita justamente en el momento de mayor debilidad de la guerra independentista de la Nueva Granada. En ella increpaba a la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, porque no apoyaba a los independientes hispanoamericanos. Incluso interpelaba a nuestros hermanos del norte por mantenerse inmóviles en esta contienda. Y adoptaba
y esto probablemente no es el inicio, pero va a ser uno de los empujes más fuertes al discurso del mestizaje que se adopta en América Latina en oposición al del melting pot en Estados Unidos, ¿verdad? El discurso del mestizaje como el discurso de la identidad regional y luego las identidades nacionales. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles, etcétera, ¿no? Ya hay que ir cortando. Así se expresaba deseoso, más que otro alguno, ver formar en América, aquí quiere decir ¿verdad? Todo el hemisferio, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Y concluye, es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. Y ahí propone en 1815 por primera vez lo que va a ser el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Creo que me quedan 3 minutos, ¿verdad? 5 años después, los destinos de las independencias hispanoamericanas habían cambiado dramáticamente desde la deserción de Álvarez de Toledo y la Carta de Jamaica. La Revolución de Riego de 1820 precipitó la independencia conservadora e imperial de México, selló la victoria de la guerra independentista en la Nueva Granada y poco después entró en escena Antonio Valero de Bernabé. Valero de Bernabé nació en Fajardo, Puerto Rico, en 1790. Embarcó para América el 30 de mayo de 1821 como ayudante general de Juan O'Donoghue rumbo a México. Premiado por Agustín de Iturbide por su apoyo al acuerdo de independencia al que llegaron O'Donoghue e Iturbide para no hacer la guerra y resignarse a la independencia de México, decidió sin embargo irse a Venezuela, motivado de una parte por la declaración de independencia de Santo Domingo por José Núñez de Cáceres en 1821, es decir, esto es una declaración de independencia fallida de la parte española, de la española, que va a ser seguida al año siguiente por la invasión de Haití por los haitianos, presididos en aquel momento por Boyer. Pero mucho más fue la coronación de Iturbide como emperador en julio de 1822, porque contrario probablemente ay, se me olvida el nombre, Álvarez de Toledo, con todos sus aspavientos de ser americano y de la representación de los americanos, Valero sí era un republicano, un ferviente republicano, que no estaba dispuesto entonces a quedarse viviendo en un imperio. Llegó al puerto de La Guaira hacia mayo de 1823 y casi inmediatamente después sometió un plan para la independencia de Puerto Rico fechado en Caracas el 24 de mayo de 1823. Bueno, eso era esta lámina. Bueno, dicho plan fue pospuesto por el general Francisco de Paula Santander porque el momento no era adecuado, ya que el Tesoro se hallaba comprometido con la campaña del Perú, a donde lo envió Bolívar, a Valero. Dicha decisión se reiteró ese mismo año, más tarde de ese mismo año, cuando Valero aprovechó la llegada de una comisión cubana procedente de Nueva York, que por cierto se dio guerra reseña como parte de las gestiones independentistas cubanas. Ahí convergieron y se mantuvieron en colaboración Valero, que era general de los ejércitos de la Gran Colombia, aunque tuvo sus desavenencias, sus problemas y sus malentendidos con Bolívar y otros personajes de la época, incluso hoy está consignado como uno de los generales de la independencia en los monumentos correspondientes en Caracas. Según Mario Cancel, el historiador puertorriqueño que cité antes, las Antillas eran vistas como un apéndice de Hispanoamérica y como un elemento que podía y debía usarse para negociar acuerdos con las potencias europeas, aún a espaldas de los intereses antillanos.
a esos efectos también coincide con una afirmación de Sergio en su libro. Bolívar, de hecho, demostró en ese periodo un vivo interés por resolver diplomáticamente el asunto de las Antillas. Su enfoque, sin embargo, se hizo claro cuando hizo el compromiso con el cubano José Agustín Arango de enviarlo como secretario de la legación peruana al Congreso de Panamá, que a la larga se celebraría, en eso, ¿no?, entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826. ¿Qué ocurrió? Que el Congreso Anfictiónico de Panamá, creo que me sobrepasé 2 minutos, pero ya acabo. El Congreso Anfictiónico, aparte de que no condujo a ningún tipo de acuerdo entre las repúblicas hispanoamericanas, tenía como agenda algún tipo de acuerdo de nuevo hemisférico, porque Bolívar invitó a Estados Unidos y a Brasil, que no solamente no eran parte de la Hispanoamérica, sobre cuya unidad va a girar la mayor parte del discurso americanista, aún en la segunda mitad del siglo, pero además eran 2 repúblicas esclavistas. Entonces, Bolívar ahí obvió el apoyo que le dio el presidente Alessandro Petión en su momento de mayor debilidad. Después de Jamaica, él fue a Puerto Príncipe. Y eso no lo leí, lo pasé por alto, pero en ese momento de mayor debilidad, y además le prometió a Petión abolir la esclavitud. Después la indisposición de las élites neograndinas impidieron que Bolívar cumpliera esa palabra a Petión, pero además, para el Congreso Anfictiónico, invitó a Estados Unidos, invitó a Brasil, no invitó a Haití. Y en ese sentido, el tercer referente de una posible confederación antillana es nada menos que Alejandro de Humboldt, en la segunda edición de su ensayo sobre la isla de Cuba, donde lo que habla es de una confederación africana en el Caribe, reflejando cuánto precisamente el temor al ejemplo de Haití y el temor a los esclavos conspiraba no solo contra la independencia de Cuba y Puerto Rico, sino contra cualquier posible proyecto confederacionista de las Antillas. Disculpe el sobregiro y muchas gracias. Bueno, recordar que a las 8:30 tenemos la presentación del libro en el casino, con lo cual yo creo que tenemos todavía unos 10 minutos aproximadamente por si hay alguien que quiere preguntar algo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. No, a mí me interesaba de la exposición sobre el antillanismo la idea de identidad, ¿no?, que se desarrolla, o que cuál es el sentido de identidad para los americanos. Y además también creo que el perspectivismo, ¿no?, cuando ellos no se consideran indios ni usurpadores, ¿verdad?, el perspectivismo histórico que se da en esa afirmación, ¿no? No sé si... No sé si entiendo bien tu afirmación, pero de hecho quien hace esta afirmación es Bolívar, y de hecho el apelar a una identidad indígena, que hoy día llamaríamos, siguiendo a Evo, originaria, también ocurrió en la independencia de Estados Unidos. Uno de los incidentes más sonados, más pintorescos, más emblemáticos de la independencia de Estados Unidos, de hecho de los antecedentes a la declaración de independencia de Estados Unidos, fue la llamada fiesta del té en Boston, donde los colonos, para protestar el impuesto sobre el té, se disfrazaron de indígenas, se treparon en los barcos mercantes y tiraron el té en la bahía antes que aceptar pagar los impuestos. En ese sentido, ya desde ese momento y en el discurso independentista hispanoamericano,
de una manera que yo realmente no domino, porque insisto en que no es la época que yo trabajo, está la semilla de lo que después va a ser un discurso, sobre todo de la Revolución Mexicana, de adoptar la antigüedad indígena como su antigüedad, del mestizaje como su identidad nacional, aunque los indígenas que quedaran vivos estuvieran totalmente marginados en la sociedad. O sea, una de las contradicciones monstruosas de la sociedad latinoamericana contemporánea, que adoptan la etnicidad, la diversidad étnica y sobre todo el indigenismo como parte de la identidad nacional, pero eso no quiere decir que les reconozcan los mismos derechos a los grupos indígenas más puros en su propio tiempo. Entonces esto está ocurriendo con Bolívar. Yo le comentaba a alguien que repasando los textos de Bolívar ya para la versión final de esto, después de esa carta de Jamaica, hay una segunda carta de Jamaica que él publica en un periódico y la firma El Americano. Y la manera de referirse a Bolívar, o sea que le cuestiona a alguien que cómo es que con una minoría de blancos van a ser repúblicas factibles, estados-naciones factibles en América Latina sin que se desaten guerras raciales. Y Bolívar responde de una manera que realmente, si no fuera tan patética, sería un poema. Porque lo que dice es que los indígenas lo que quieren es que los dejen quietos, en eso probablemente tenías razón, pero que todavía ven a los blancos y a los criollos y a los mestizos como semidioses y por lo tanto no resienten su dominio, y que los esclavos están tan bien tratados que no tienen por qué sublevarse. Entonces, en ese sentido, uno tiene un Bolívar que está en la primera carta de Jamaica, esto es el mismo año, afirmando ese mestizaje como el discurso de la identidad, y en otra carta expresando un descomunal desprecio por los indios y los esclavos, aunque yo no creo que él se diera cuenta. Yo creo que para él eso era una postura ilustrada. Por favor, sí me gustaría que fuerais concisos en las preguntas y en las respuestas también, ¿de acuerdo? Por si hay más preguntas. No te quito el micrófono más, te lo juro. Bien, buenas tardes. Al segundo profesor, me gustaría saber si previo a 1770 hubo en toda esta región de las Antillas alguna construcción narrativa en torno a la patria, ¿no? Es decir, no sé si en Haití o en Cuba, etcétera, hubo alguna construcción identitaria, regionalista, no patriótica, sino en torno a la patria, que pudo haber significado como una especie de caldo de cultivo del cual después pudo haberse desarrollado, sin querer verlo en un sentido lineal, ¿no? Todo un proceso identitario. Y con respecto al primer profesor, cuando estaba exponiendo todos los elementos que perjuicio conforman el sistema internacional, pensaba, sin caer en anacronismo, ¿no? que el orden indiano o la monarquía católica hispánica bien puede ser como un laboratorio, ¿no? Para analizar cómo se desarrollaron esas relaciones bajo un punto de equilibrio que al menos en la época de los Austrias significó el rey, ¿no? Distante o presente, pero de alguna manera fue una especie de punto de equilibrio, de respeto, ¿no? de las generalidades bajo las distintas recopilaciones de leyes que hubo, ¿no? Que de alguna manera es más llamado como confederalismo de la monarquía hispánica. Y también pensar en un trabajo de Sergei Lusinski, donde él habla que la monarquía hispánica o católica bien puede sintetizarse como un proyecto de modernidad, ¿no? Porque era una especie de interacción de espacio, ¿no? Era una especie de formas de diálogo de distintos espacios, transacciones, etcétera. Un mestizaje no solo biológico, sino también culturales, etcétera. Entonces me imaginaba esto que bien puede ser como también una especie de laboratorio, ¿no? Pero sin darle ese relativo internacional, porque estamos hablando de una monarquía plural. Sí, bueno, yo respecto a la pregunta que me afecta a mí,
yo no soy modernista tampoco, ni me he ocupado de este tema. Yo no sé esa afirmación si se podría aceptar, si realmente la monarquía hispánica es esa especie de laboratorio tal y como se entiende, ¿no? Dada la concepción que se tiene territorial del poder del monarca e incluso la relación entre lo que sería España con el resto de las colonias dentro del imperio. Yo no lo veo quizá como esa especie de laboratorio incluso de la modernidad esta que menciona. Yo creo que, por desgracia, estudiando la historia, lo que yo conozco de la historia contemporánea, en fin, y lo que puedes estudiar con antecedentes, la monarquía española no se supo adaptar un poco a los cambios que iban desarrollándose en la vida internacional, no solamente cuando tiene el imperio, sino incluso después del imperio, que realmente no sabe qué hacer, hasta el punto de que cuando perdemos el imperio colonial, territorial o continental de América, la monarquía española no sabe dónde está. Es que no sabe dónde está. Y realmente, desde 1814 hasta 1834, España pierde el rumbo completamente a nivel internacional. Es un empequeñecimiento del país, no sabe exactamente a dónde mirar, no sabe exactamente qué es, algún autor dice que pasamos de imperio a nación, pero realmente no sabe cuál es su articulación en la vida internacional. Y la fórmula que adopta en 1834, con el Tratado de la Cuádruple Alianza, es la de adaptarse a una posición de potencia media, con el apoyo de Francia y de Gran Bretaña, y a partir de ahí depender de ellas dos para tomar decisiones de cara a la vida internacional. Y esa postura, esa famosa fórmula de cuando Francia e Inglaterra marchen juntas, secundarlas, y cuando no, abstenerse, va a ser la regla de la política exterior española hasta prácticamente el franquismo. Es decir, que realmente yo creo que ahí, cuando España se derrumba como imperio, no sabe un poco responder ni busca fórmulas para decir, bueno, pues vamos a intentar buscar otra vía. Es lo mismo que le va a pasar cuando la guerra del 98, ¿no? Que de nuevo otra vez es otro batacazo que afortunadamente se soluciona por dos vías. Una vía que nos va a traer muchos problemas, que es la vía africanista, identificada con Marruecos, y la otra la vía europea, que es donde empezamos a decir, bueno, la alternativa a España es Europa, ¿no? Y afortunadamente, vamos a tardar en entrar en Europa muchísimos años, pero en principio tiene el aliciente ese positivo de la crisis del 98. Pero yo creo que la monarquía española nunca, por lo menos de lo que yo conozco de la época contemporánea, nunca trató de adaptarse bien ni de responder un poco a los retos, problemas y tal, y realmente cuando esa identidad imperial se derrumba, pierde el rumbo completamente y no sabe realmente ni qué hacer, ni dónde ir, ni dónde proyectarse, ni dónde buscar su hueco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es lo que le puedo decir sobre esto. Yo no me atrevo a contestar categóricamente que no, porque de repente puede haber alguna expresión que yo ignore, pero yo creo conocer suficiente, por lo menos en el caso de la historia de Puerto Rico, para pensar que no hay esas expresiones. Lo que pasa es que en Cuba, en Dominicana y en Puerto Rico, como en toda Hispanoamérica, hubo sí expresiones de identidad propia. O sea, eso se fue articulando casi desde la misma conquista, ¿verdad? En la medida, esto lo trabaja muy bien John Lynch en el primer capítulo de las revoluciones hispanoamericanas, es que durante los 300 y pico años del Imperio Español hubo una diferenciación que fue acumulando de parte de los súbditos en América un sentido de un nosotros frente a un ellos, porque ellos siempre, o sea, teóricamente, y ese es el poder del palincesto monárquico, cuando él hablaba del caso de Estados Unidos, porque fue una ruptura tan radical, es que en el palincesto monárquico todos los súbditos eran iguales ante el rey. Y era tan y tan poderoso que todavía hoy, en estos días, yo comentaba por enésima vez, por ejemplo, cómo la popularidad de la revista Hola o la atención de los medios a la aristocracia europea
o la obsesión de los británicos con la familia real no son sino nostalgia del imperio. En la medida en que las identidades y el orgullo nacional, hasta el otro día, porque eso fue hasta hace apenas 60 años, se construía a base de orgullo por el imperio. Y entonces en el proceso de las independencias, ¿verdad?, se fue fraguando todo eso que le explicó hoy, el nacionalismo y la idea de un sistema internacional de estados jurídicamente iguales, pero costó muchísimo trabajo realmente romper con ese palincesto monárquico para afirmar una identidad propia completamente separada de Europa, porque la influencia de Europa, como después la de Estados Unidos, se manifestó de muchas maneras que no necesariamente eran explícitas. Bueno, dar las gracias tanto a don Antonio como a don Juan Carlos por... Oye, perdona, el don ese te lo iba a rechazar. Por poco no hablo, porque a mí es el único que se ha referido en esta mesa como un don. Y yo lo que estoy es gordo, no viejo. Es que ya sabéis que yo me crié enfrente de un colegio de pago, lo cual me educaron de esa manera y no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, darle las gracias a don Antonio y a don Juan Carlos por las excelentes ponencias, y seguro que he cortado un poco el debate, pero tenemos otra actividad a las 8:30 y si no, no llegamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.